Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario. Sabéis que era el segundo miércoles del inicio de cada trimestre, pero como era festivo, que fue ayer, el propio acuerdo tenía que al día siguiente festivo se celebraba el día siguiente. Como siempre, el primer punto es aprobación de dos actas. Una es del pleno ordinario, celebrado el pleno ordinario el día 13 de julio de 2022. Como se mandó el acta, ¿alguien tiene algo que comentar sobre el pleno ordinario? Sí, buenas tardes. Vamos a ver, yo primero, falta el acta del último pleno, que es del 30 de septiembre. Y el primer punto del orden del día de cada sesión debe de constituirlo la aprobación del acta. Perdón, estamos con el acta. Sí, pero, bueno, bien, pero... No hay por qué obligatoriamente, en la otra es reciente y todavía el señor secretario me imagino que todavía estará levantando. Yo tengo claro que si no se trae se actuaría de forma irregular. Dicho esto, si no se trae el acta del pleno anterior, se estaría actuando de manera irregular. Entonces, vamos a ver, estas dos actas, tanto una como la otra, la vamos a votar en contra. Y mientras no se recoja resumido o abreviado las intervenciones y las respuestas, nuestro voto va a ser en contra. Puedo poner algún ejemplo, pero que fue cuando pregunté por si los trabajadores se habían cobrado, cómo estaban. Usted dio una explicación, incluso mencionó Caja Rural y dijo que se había tardado un poco más, pero que habían cobrado el 2 o el 3. No entiendo, pongo eso como ejemplo, que son muchas más. Entonces me contestó, nunca nadie no ha cobrado y este mes cobraron con un poco de retraso, pero ya se pagó. Explicó algo, que tenían un problema con Caja Rural o que habían tenido que esperar de Caja Rural o tal. Todo eso no se dice. Entonces, bueno, pues nuestro voto es en contra, de las dos. Vamos primero a aprobar la ordinaria del 13 de julio. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pasamos a la otra, que era del 20 de julio. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Segundo punto de orden del día, decretos. Voy a enumerarlos, si queréis una relación, pues me lo pedís, o al final. Decreto número 57 de 29 de junio, resolviendo aprobar facturas. Decreto 58 de 13 de julio, aprobar expediente de modificación de créditos número 2. Decreto 59 de 14 de julio, resolviendo autorizar la celebración de la prueba deportiva Desafíos o Miedo. Decreto 60 de 14 de julio, aprobando facturas. Decreto 61 de 15 de julio, resolviendo autorizar el cambio de recorrido y horarios Desafíos o Miedo. Decreto 62 de 18 de julio, aprobar el informe técnico en relación a reparación de muros de piedra en vivienda de Teito y Museo de Veigas. Decreto 63 de 28 de julio, aprobar el documento de gestión preventiva de la obra acondicionamiento de área de acogida y señalización de la ruta a la Braña de Cuero y al CDR dentro del plan de sociedad turística. Decreto 64 del 2 de agosto, autorizar la realización de la obra de adecuación de estancias de la antigua escuela hogar para escuela infantil. Esto es aprobar el proyecto, la solicitud que hicimos para la adecuación de donde está la ludoteca a la escuela infantil de 0 a 3 años. Que por cierto creo que estamos a punto de aprobar esto para poder ejecutarlo. Decreto 65 de 3 de agosto, aprobando facturas. Decreto 66 de 30 de agosto, resolviendo el reconocimiento de trienios. El decreto 67 de 30 de agosto, el reconocimiento de trienios. Decreto 68 de 5 de septiembre, resolviendo autorizar la modificación del tráfico con motivo de la celebración de las fiestas patronales de Puebla de Somiedo. Decreto 69 de 14 de septiembre, resolviendo aprobar la adhesión del Concejo de Somiedo a los Juegos Deportivos del Principado 2022-2023. Decreto 70 de 15 de septiembre, autorizar la realización de los trabajos incluidos en el proyecto de defensa contra incendios en montes 2022-2023.
Decreto 71 de 15 de septiembre, aprobar el proyecto de la obra Mejoras de la seguridad en el vial de acceso a la Farrapona y en las carreteras del Valle de Pigüeña. Decreto 72 de 15 de septiembre, resolviendo aprobar el proyecto de la obra Restauración ambiental de las escombreras de Caunero. Decreto 73 de 20 de septiembre, corte de tráfico con motivo de la celebración de la rosca, de la prueba ciclista de mountain bike. Decreto 74 de 20 de septiembre, autorizar el cambio de titularidad del bar La Casona en Saliente. Decreto 75 de 20 de septiembre, aprobando facturas. Decreto 76 de 20 de septiembre, resolviendo la adjudicación de la obra acondicionamiento de zona de acogida y aparcamientos en Éntica. Decreto 77 de 28 de septiembre, aprobando facturas, y decreto 79 de 4 de octubre, aprobando facturas. Después de obras, decreto 21 de 5 de julio, licencia de obras a don Darío Suárez Martínez, obras de mantenimiento en Cabaña, en Cueso. Decreto 22, licencia a Ovidio Álvarez Fidalgo, construcción de muro en Corés. Decreto 23, a Hidrocantábrico distribución eléctrica, soterramiento de vano de línea aérea de alta tensión en Pueblo de Oviedo. Decreto 24 del 13 de julio, licencia de obras a doña Mari Carmen Tablón Álvarez, reforma de fachada en Valle del Lago. Decreto 25, licencia de obras a Begoña Moralillo Riesco, construcción base de hormigón nichos en el puerto. Decreto 26, 21 de julio, resolviendo denegar licencia de apertura para centro social a la Asociación Española de Planeamiento Rural Sostenible en Caunero. Decreto 27 de 26 de julio, licencia de obras a doña Emilia González Álvarez a decentar aparcamiento en Corés. Decreto número 28 de 3 de agosto, licencia de obras a doña Carmen Díaz Díaz, pintura de tratamiento de vivienda en Valle del Lago. Decreto 29 de 4 de agosto, licencia de obras a la Galera Control SL, rehabilitación y reforma de 2 edificios de la Casona de Gúa. Es la rehabilitación de la Casona de Gúa. Decreto 30 de 4 de agosto, licencia de obras a don Emilio Antonio Fernández González, en la representación EDP España, mantenimiento de instalaciones central de la Malva. Decreto 31 de 12 de septiembre, licencia de obras a EDP, también adecuación de azuz en Saliente, en la toma de agua del canal de Saliente. Decreto 32 de 14 de septiembre, licencia de obras a Marta Isabel Tablón Álvarez, acondicionamiento de pista en finca en Valle del Lago. Decreto 33 de 15 de septiembre, licencia de obras a Juan José Cano Cano, retejar vivienda en Pueblo de Oviedo. Y decreto 34 del 27 de septiembre, licencia de obras a Regino Álvarez Álvarez, rejunción de muro exterior de finca en Saliente. ¿Alguna aclaración, alguna pregunta sobre estos decretos? Sí, le tendría que hacer alguna, pero si me había dicho una vez que prefería que se lo hiciera cuando... Entonces no tengo el apartado de preguntas. No, si sobre estos decretos es algo, y si no sobre estos decretos, en hablado luego se pregunta. Si sobre estos decretos os puede hacer algo. Esto es notificación, pero si quiere alguna aclaración de estos decretos, ahora. Hombre, yo es que lo traía como me había dicho varias veces. Bueno, pues dejámoslo para que se pregunten, me da igual, como usted quiera. Es que lo traía colocado así. ¿Lo quiere dejar para que se preguntas? Sí, 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 me permite, sí. Pasamos al primer punto del orden del día, es convenio colectivo para el personal del Ayuntamiento de Soria. Sabéis que había un convenio colectivo ya de hace bastantes años. Cuando se firma un convenio colectivo, normalmente es por un periodo de 4 años, se prorroga automáticamente hasta que haya un nuevo convenio, pero bueno, se hacía ya bastantes años que estaba en prórrogas, se estuvo negociando con los representantes sindicales, se hizo el acta de constitución de la mesa de negociación, después bueno, se llegó en una mesa, se aprobó el convenio, se firmó por los representantes sindicales y por el ayuntamiento, y este convenio, evidentemente, quien lo tiene que ratificar y aprobar es el pleno del ayuntamiento. En el PIDES también está el informe de intervención, el informe de secretaría, con todo el procedimiento. Una vez
Si lo aprobamos hoy, que solicito su aprobación, hay que notificarlo después a trabajo, en fin, a las instituciones que haya que notificar. Y es un convenio, evidentemente, que cumple toda la normativa que tiene que cumplir. Y bueno, está actualizado un poco en relación con el anterior. Se mantienen, podemos todos los convenios están regidos por el tema de los trabajadores, la legislación laboral y todo esto, pero bueno, yo creo que es un convenio, yo creo que es un buen convenio para el ayuntamiento, para la prestación de los servicios públicos que tenemos que dar a los ciudadanos y para los trabajadores de todo tipo que tenemos, administrativos, sociales, laborales, de obras y de museos, de piscina, de todo, que como bien sabéis, pues al final prestamos multitud de servicios y tenemos una plantilla razonablemente amplia. De todas formas, es un tema muy importante y por lo tanto, hago un turno de intervención, pues si alguien quiere intervenir. ¿Alguien quiere intervenir? Sí, sí, por supuesto. Gracias. Vamos a ver, nos trae el convenio colectivo de los trabajadores del Ayuntamiento del Somiedo. ¿Cuándo venció el convenio colectivo de los trabajadores? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿por qué? Ya lo venció los convenios. ¿De qué fecha era? No, en el anterior no lo sé, pero tengo, no sé qué es decir. Pero la tengo por aquí. De 2013. Bueno, pues lo tengo aquí. El anterior era 2008-2011. ¿Vale? O sea, más de 11 años. Bueno, no, es que lo que he dicho, como todos los convenios en muchos sitios, si nadie lo denuncia o lo que sea, se sigue prorrogando automáticamente, está en vigor. Es como cuando apruebas una ordenanza, mientras no la modifique, sigue está en vigor. Pero bueno, por eso entiendo que era necesario actualizar y es lo que se ha hecho. Los convenios tienen un plazo, ¿eh? Vamos a ver, le voy a pedir que ya que están en ello, que bien y se vendrían los trabajadores, que se haga la RPT, ya que están en ello. Pero de todas maneras, usted nos trae aquí sin tiempo posible para analizar un convenio que usted sabrá las razones por qué porque lleva tanto tiempo vencido, por eso le pregunto, o sea, desde el 2011. O sea, bien podía, pero además ha hecho todo lo posible para que estos concejales no tengamos datos o información sobre las negociaciones. A mis compañeros de otros municipios, en este caso voy a nombrarle, que puedo nombrarle más, el de Las Regueras, se les facilitó la posibilidad de presentar mejoras al borrador, haciéndoles partícipes en la mesa de negociación con voz, pero sin voto. De esta forma, el PP, señor alcalde, hizo sus propuestas y finalmente se aprobó por unanimidad un convenio que consiguió el consenso entre trabajadores, sindicatos y políticos. Esto fue posible gracias a una compañera de su partido, la concejala, en este caso de personal, que dio esa posibilidad, no sé por qué aquí no se nos avisó, a la oposición, o sea, esta señora dio la oportunidad y la posibilidad a la oposición en lugar de aparcarla o arrinconarla. Estamos hablando de un ayuntamiento que cuenta con una amplia mayoría. Claro, en Somiedo los concejales del PSOE tampoco tienen competencias, a lo mejor aquí alguno que le gustaría hacerlo si tuviera las competencias, pero aquí los concejales, ni hay concejal de personal ni tal. Entonces, lo que trato de decirles es que sencillamente nos trae un convenio que realmente, o sea, me convocan el viernes, yo estaba de viaje, no te da tiempo a mirarlo. Una cosa, ¿por qué no se nos avisa? ¿Y por qué no se nos hace partícipes? Si es que el problema que usted tiene es que no nos quiere reconocer los derechos que tenemos como concejales, que se lo dejó bien claro el defensor del pueblo, pero bueno, de todas maneras, por no cambiar el tema, nuestro voto nos vamos a abstener en este punto, sencillamente porque yo creo que nosotros tendríamos que formar parte, no tenemos, por lo menos con voz, porque yo tengo muchas propuestas y podríamos hacerlas, pero bueno, ya las haremos a lo mejor cuando se publique, si es que hay plazo para ello. Sí, las podemos hacer. ¿Ha terminado? Sí. No sé. Los convenios
se negocian en una empresa, entre la dirección de la empresa y los trabajadores, los representantes sindicales de los trabajadores, y se informa en las asambleas de trabajadores que se hizo, no sé qué, no sé cuándo. Eso es normal. Los concejales, los grupos municipales pueden participar, como estamos ahora, en la aprobación y en lo que corresponda. Dos, usted no ha entrado a juzgar si el convenio es bueno o no. Yo creo que es un buen convenio para cumplir todas las perspectivas, para mejorar las relaciones laborales, los derechos y deberes de la administración y los derechos y deberes de los trabajadores. Y yo creo que es lo que debemos de estar satisfechos de, que creo que hemos hecho un convenio actualizado, moderno, y que va a mejorar la prestación y la calidad de los servicios que prestamos desde el Ayuntamiento. Y después, la participación de los concejales y los grupos municipales es las comisiones pertinentes, los plenos, y pueden aportar lo que consideren oportuno en esas instituciones. En la negociación colectiva, cuando se negocia, un suponer, los convenios estatales que lo organizan los ministerios pertinentes o quien corresponda con los representantes sindicales. En una empresa, con los directores de las empresas, con los representantes de los trabajadores. En este caso fue el equipo de gobierno, representado en la alcaldía, en las comisiones pertinentes y con los representantes sindicales, que después me consta que hicieron su asamblea con todos los trabajadores y se les explicó, y los trabajadores también dieron un visto bueno y se firmó después el acuerdo con los representantes sindicales y lo que se trae ahora es la aprobación del convenio, que yo creo que es un buen convenio y que solicito su aprobación. Y no tiene nada que ver, usted, el pleno se convocó, como bien dice, el viernes, y estamos hasta el jueves, se mandó, estoy seguro que le mandaron la información adecuada, y que si no la información adecuada, y el documento, que tampoco es tan extenso, que esto se lee en 2 o 3 horas, y se pueden hacer, entrar a evaluar, que yo diría, solicito, se puede debatir lo que se quiera, pero solicito que se apruebe íntegramente, porque esto está firmado por el plan de los sindicatos, y si no aprobáramos esto, cualquier modificación, habría que reiniciar otra vez las negociaciones, porque no podemos, se trata de aprobar internamente, no podemos aprobar, plantear otro tipo de tal, pero entonces habría que volver a negociar, ¿de acuerdo? Pero esto se ha negociado mucho, se ha estudiado mucho, y yo creo que está consensuado. El secretario también lo ha revisado para que cumpla la normativa, que aquí están sus informes, el procedimiento también está explicado muy bien, y que cumplimos con todo. ¿Alguien más quiere opinar? Sigo diciéndole, ¿por qué no cuenta con nosotros a un tema tan importante? ¿Por qué no cuenta? No le pido que nos deje votar, pero la mayoría de los ayuntamientos, los convenios, los negocian con toda la corporación, o sea, con la representación de todos los grupos. Usted tiene mayoría, pero entonces nosotros, yo ahora mismo en tema de laboral podría mejorar cosas que se podían mejorar, o creo que se podían mejorar, pero oiga, usted no cuenta con nosotros. Yo, lo primero y lo segundo, el pleno tendría que ser el próximo miércoles, no hoy, pero bueno, no pasa nada, Yo creo que habíamos dicho... Se pone en la aprobación de los plenos ordinarios, es el segundo miércoles de cada. Si coincide en día festivo, es el día siguiente. Es lo que pone, lo que hemos aprobado. Que es lo que estamos haciendo el día siguiente. El miércoles siguiente, No, al día siguiente. No, lo puedo mirar, claro, no lo tengo aquí. Pero vamos, entonces nuestro voto, lo dicho, va a ser la abstención. ¿Alguien más quiere alguna opinión? ¿Votos a favor de aprobar el convenio colectivo del personal laboral? Del personal del ayuntamiento, perdón. Abstención, ¿no? ¿Votos en contra o no? Abstención. Abstención los dos, sí. Sí, el mismo voto de estas partes. Cuarto, modificación de ordenanza reguladora de pastos. A ver, hay una... Sabéis que hace unos meses, bueno, hace unos meses, en la primavera, creo recordar, lo que llamamos los montes propios de Corés, se declararon montes vecinales en mano común de Corés. Entonces, tenemos aquí una solicitud de Pilar Murrieza Marrón como presidenta de la Comunidad de Montes Vecinales en mano común de Corés, donde, de acuerdo con su normativa, solicita, como anterior, quedamos
quedar excluidos en la aplicación de la ordenanza municipal de pastos de municipal. Sabéis que en la ordenanza de pastos que tenemos, que se aprobó inicialmente en el año 96 ya, cuando empezaron todos los años ambientales, que era obligatorio tener una ordenanza de pastos y todo esto, en aquel momento no, la ordenanza de pastos inicialmente es para los montes de utilidad pública. En aquel momento se adhirieron todos los montes propios, en mano común, en proindiviso, aparte de más o menos un 70% de los montes de suelos públicos, montes de utilidad pública y un 30% montes propios vecinales en distintas formas jurídicas. En aquel momento la Junta Vecinal de Corés también solicitó esta ordenanza de pastos. Ahora, esto, que entiendo que tienen derecho y lo acabaremos aprobando, pero lo que nos ha presentado el escrito, pero no el acuerdo de la Junta Administrativa. Entonces yo creo que, no sé, señor secretario, más que aunque lo tenemos puesto en orden del día, porque era la solicitud que hacían, no, yo lo que planteo es no aprobar esta modificación, sino solicitar, que lo tenemos que aprobar, sino solicitaremos a la comunidad de montes vecinales de mano común que nos aporten el acta de la Junta Administrativa donde aprueba esta solicitud de salir de la ordenanza de pastos. ¿De acuerdo? Entonces, no será votación, sino que, digo, pues serán garantistas de entrar a través de un acuerdo de la Junta, en aquel momento lo que se llamaba la Junta Vecinal, pues para salir, que no sea solo el escrito de la presidenta, sino que se lo notificaremos, se lo notificaremos que hagan, si la hicieron, o que nos la traigan, y si no, que hagan una Junta Administrativa y que nos traigan el acta donde se recoja el acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero bueno, si eso lo tiene usted suficientemente claro, que ya fue a las reuniones y que todo eso... No tengo claro que hayan hecho la Junta. No nos lo demuestran, no. Además, no es eso, es que en el expediente, si para entrar en la ordenanza habían tomado un acuerdo que en aquel momento nos lo mandaban por escrito para salir de la ordenanza, no es ningún esfuerzo. Imagínese, es como una competencia que tuviéramos del ayuntamiento, lo notifico el ayuntamiento cuando hay un acuerdo que hay que notificar de aprobación de cualquier historia. No vale que el alcalde de Somiedo manda todo, se manda el acuerdo del pleno, certificado por el señor secretario, de que se tomó tal acuerdo. Esto es sencillo, tienen que traernos el acuerdo del acta de la Junta Administrativa de Montes Vecinales en Mano Común de Corés, donde han tomado ese acuerdo. Si lo tienen, que me imagino que lo tendrán, nos lo traerán, y si no, que hagan la Junta y que lo traigan. Nada más, es eso. Es un tema de garantía, como vamos a hacer más plenos a lo largo del año, y esto es para el año que viene, está en ningún problema de plazo, y se les notifica para ello. ¿De acuerdo? Siguiente. A mí me parece que, perdone, a mí me parece que una cosa que ya usted sabe perfectamente que está claro, no sé, y lo firma ella, porque donde dice que tiene que presentar el acuerdo de la Junta. Digo porque bueno, hay cosas que se retrasan que no... Usted imagínese que este convenio que acabamos de aprobar, o que aprobamos un plan urbanístico, o que aprobamos mil cosas que vamos aprobando. Imagínese que yo mande al Principado lo que llaman el Ayuntamiento de Somiedo aprueba el plan urbanístico. No, tenemos que mandar adjunto al remito el acta del acuerdo plenario donde se aprueba el plan urbanístico o cualquier actividad. Eso es lo que hay que hacer, tiene que ir, no vale el escrito tal, sino tiene que ir acompañado, cuando es esto, del acta donde se aprueba un tema que es competencia de un órgano, en este caso. Estoy seguro que los estatutos de ese organización para este tipo de decisiones necesitan un acuerdo de la Junta Administrativa. Señor secretario, creo que es lo correcto. Queremos saberlo. ¿Vale? Bien. Siguiente. Bueno, mociones no hay, no se han presentado. Algunas cosas no hay mociones. No las hay porque yo creo que estaré equivocada. Es así lo del acta señor secretario, lo de que yo creo que estaba, si no se celebra el miércoles es festivo, se celebra el miércoles siguiente. Yo es que estaba de viaje y no, vamos, mi idea era que era el día 19, no hoy, pero bueno. Estoy seguro que no me equivoco, que se ponía claramente que era el día siguiente del día festivo. Sí, que es el día festivo. Por eso lo hemos convocado. Bueno, no hay mociones. Luego, si preguntas por escrito, ¿tienen alguna verbal? Sí, quiero preguntarle primero
esta modificación de crédito que hacen aquí... De los decretos. Sí, vamos a empezar por los decretos. Esta modificación de crédito que hacen aquí, ¿me pueden explicar? Porque aquí hace mención. Primero, explicar por qué dice aquí no sé qué de la contabilidad, porque ya han hecho otra. Es el decreto 58. Bueno, pues se notificó en el anterior, esta era la segunda modificación de crédito. Bien, pero teniendo en cuenta los problemas surgidos con el sistema de contabilidad respecto a la adecuada contabilización de la anterior modificación, ¿qué quiere decir esto? Que al tratarse de financiación afectada exige... ¿Cómo es eso? O sea, que me explique... Financiación afectada es todo el tema del plan de sostenibilidad turística que lo hemos explicado. Como esto se recibe el dinero en el 2021 y lo tenemos que ejecutar 21, 22 y 23, pues evidentemente tiene que haber financiación afectada, porque, por ejemplo, para el año que viene, cuando tenemos el presupuesto del año que viene, no, tendremos de 800-900.000 euros que seguirán pendientes de gastar y que gastaremos en el año que viene. Es decir, que es eso así, y cuando se aprobó el pleno ordinario, esto es una modificación relacionada con el plan de sostenibilidad turística, que el ingreso viene del remanente que tenemos de tesorería en la cuenta general del plan de sostenibilidad, y el gasto va en las distintas partidas para efectuar los gastos pertinentes. ¿Vale? Vale. Esta modificación lleva implícito un informe del señor secretario y un informe de la providencia suya. Aquí no hay nada. ¿Dónde está? No, eso, como era una modificación sin ampliación del gasto ni ampliación de ingresos, era competencia, se puede hacer por decreto. En el expediente están los informes pertinentes, aquí se trae la notificación del decreto. Si usted quiere los informes pertinentes, solicítelos, pero no están. Aquí se da notificación del decreto. ¿Cómo se da notificación? No, es decir, que los decretos no es para aprobar, los decretos se notifican al pleno para su explicación. O sea que los informes que han hecho... Bueno, vamos a ver, entonces le tengo que decir, ¿cómo es que también pedí los de la otra modificación y no me los han dado? No sé, estoy seguro. O sea, claro, yo se lo... No sé si se los pido, se los redacto ahora mismo y se lo cuelgo en la sede. Sea pertinente, solicite. No, pertinente es que yo quiero saber... pero no me lo pida ahora no se lo voy a poder dar, vale, no lo tengo aquí, lógicamente. Bien, correcto. Pero yo lo que le digo, esta es la modificación número 2. Han hecho la modificación número 1 y yo la documentación que se necesita se la pedí por escrito y no me la dio. Entonces, no sé cuándo la pidió, o lo que sea. Sí, pues la pedí, fíjese, Pues no lo sé. cuando hicieron la modificación. No sé este año, pero un año que me han presentado 200 y pico solicitudes, pues se irán contestando cuando se pueda. Eso ya sabe que usted solicite, pues hay unos plazos para poder darla o lo que sea. O no darla. No se preocupe, porque no marcho de aquí sin dejar, se lo dejo ahí metido. No se preocupe. El registro no está abierto a estas horas, pero bueno. No, el registro electrónico... Pero puede hacer el electrónico cuando quiera, lógicamente. Por supuesto, el registro electrónico... Venga, por favor, sin más preguntas. Cuando quiera. Déjame poner, me queda escrito. Vamos a ver. Luego, recibió, bueno, con respecto a Corés y a más pueblos, ¿cómo están los depósitos de agua que están sin limpiar? ¿Cómo está eso a efectos de sanidad y de todo esto? Que yo sé que los depósitos están todos razonablemente bien, como debe ser. No, razonable tiene que estar. ¿O están bien o están mal? ¿Cómo ya es razonable? No, razonablemente bien. Nunca habrá nada perfecto, pero están bien. En Corés se estuvieron por parte del ayuntamiento limpiando, desbozando, porque tanto el depósito como la captación, y comprobaron después si estaba correcta la captación con sus filtros y el depósito, y están correctos los dos. Pero no se limpió por dentro. Porque por dentro se limpia cuando se ve que es necesario. Por dentro normalmente los depósitos, si está todo correcto, no hace falta limpiarlos. Como mucho una vez cada 20 años, por decir algo. Pero ¿cómo lo ve que está correcto? Lo comprobamos
comprobaron, yo no he ido, para eso están los trabajadores. Bueno, Dijeron que estaba yo correcto. le pregunto a usted, no a los trabajadores. Ya, pues le estoy diciendo que estaba correcto. ¿Pero por qué sabe que está correcto? Porque lo dijeron los trabajadores que lo comprobaron. Es que son respuestas implícitas totalmente. Pero- Jolín. Bueno, vamos a ver. ¿Qué razón hay para no cumplir los acuerdos plenarios? Los acuerdos plenarios se cumplen o están en trámite de cumplirse. Perdón. Perdón, Aquí. Perdón, es que, jolín, no se me pasó totalmente quitarle la voz. Ya le he contestado, por favor, sigue. Las preguntas, procura hacerlas. Ya, hombre. Yo y mamá, Ya que no hay... 5, 6, 8, 10, no. No sé si algún concejal más quiere preguntar, que también tiene derecho. Bueno, bien, yo no les quito el derecho, pero yo las mías las quiero hacer. Bueno, vamos a ver. Los acuerdos plenarios, estábamos hablando de los acuerdos plenarios. En el 2020 yo presenté una moción y usted añadió a esa moción, amplió, para declarar a José Manuel Feito, el cura de aquí de Somiedo, hijo primogénito, declararlo, si era hijo primogénito. No, ya sea hijo predilecto. Predilecto, perdón. Sí. Es que no... Estamos en ello, sabéis que estamos con el tema de... hemos terminado de rehabilitar la casa de los maestros de Caundero, donde está el ecomuseo, que es la ampliación, y estamos ahora, se destinó hay varias aulas que se van a meter distintas cosas, que es la ampliación del ecomuseo. Una de ellas está destinada a el legado de José Manuel Feito. Y está hablado más o menos con los sobrinos de meter allí pues todo lo que tenga que ver con Somiedo, lo que consideramos oportuno. Pero bueno, primero había que hacer la rehabilitación del edificio y ahora distribuirla en qué distintos contenidos. Yo creo que en breve tiempo pues estará todo en marcha. Y yo entiendo que en ese momento sería ya como hacer el acto y los reconocimientos de una persona tan importante como ha sido José Manuel Feito. Bueno, pero, a ver... Bueno, tiene su plazo. Usted ha dicho, fíjate, el 10 de julio de 2020, que metieron ustedes, que la mía era de primero, usted ha dicho, desde el 2020, el nombrar hijo predilecto, vamos, yo lo que no quiero es que lo dejen de pasar de esta legislatura, que parece que lleva ese camino de que no se celebre. Entonces, yo quisiera, yo creo que el arreglo y todo eso, aparte de que hicieron algún acto y no tuvo ni siquiera la deferencia de invitarnos, cuando yo con este hombre tenía, y el grupo de baile al que pertenezco, mucha relación, que nos había aportado mucha documentación. No entiendo por qué, si ya hicieron un acto aquí... ¿Qué acto dice que no se invitó? Pues algo hicieron de presentación aquí, algo había hecho... sí. Bueno, es que usted dice cosas, cuando dice una cosa, demuéstrala, porque digo Bueno, yo qué acto y no lo sabe decirme sí, qué acto. Digo, ¿usted qué acto? Porque la inmensa mayoría de las cosas que hacemos en el ayuntamiento, cuando hablamos de cualquier tema, a los concejales están invitados, pero no se les hace una invitación expresa. Se les hace porque se entiende, cuando hay actos que organiza el ayuntamiento, se entiende que evidentemente son para los ciudadanos y más, e incluso los concejales somos ciudadanos como los demás y estamos invitados. Es que haya un acto como fue el pueblo ejemplar, o el presidente del Principado, y hay una invitación específica a los concejales. Pero si no, en todo tipo de actos no se invita a porque se da en sentido que se invita. Es que me quiere decir en qué acto hubo algún tema relacionado con José Manuel Feito, que es de quien estamos hablando, que no se le haya invitado. No. Sí, en la Casa del Parque hicieron un acto, creo que fue de presentación de cosas de propiedad de él o alguna cosa. Sí, bueno, claro, yo es que le hago una pregunta porque estoy segura que se la tengo. En los actos del parque se hacen multitud de cosas, de jornadas, conferencias y todo esto, que se hacen para los ciudadanos, incluyendo para los concejales, pero no se invitan específicamente a los concejales porque están invitados por norma. Pero nos hacen una invitación específica, es que eso es.
Y si no, tenemos que estar todo el día haciendo una invitación específica para ello. ¿Qué más, por favor? Sí, vamos a ver. Le quiero preguntar si los concejales de este ayuntamiento no tienen competencia asignada, porque realmente las competencias a los concejales se les asigna o en el pleno de organización o usted por resolución. ¿Tiene alguna que no haya traído aquí, que no se haya acordado en pleno? Evidentemente, los concejales del equipo de gobierno tienen las competencias que se aprobaron en el pleno del ayuntamiento. Bueno, las competencias... La más importante es estar en el pleno porque, acordaos que hemos decidido... Déjame contestarle. Usted pregunta y yo le contesto. Hemos decidido que, a ser un ayuntamiento como otros muchos pequeños, más que las propias comisiones, que solo tenemos la obligatoria de Hacienda y la de Ganadería, quiero recordar, los demás asuntos vienen normalmente al pleno, que es mejor porque entendemos que es más abierto y más participativo. Y después ya, lo demás ya es un tema del equipo de gobierno, donde evidentemente las funciones son las que son. Hay tenientes de alcaldes o tenientes de alcalde que cumplen sus funciones cuando les corresponde y punto. Pero no hay ni concejal de turismo, ni hay concejal de ganadería, ni hay concejal de Hacienda. ¿Queda claro? Entonces, yo no entiendo por qué, señor alcalde, usted tiene que decir, no, o hay el concejal de ganadería. Pues no hay ningún concejal de ganadería. La concejal de turismo, como dijo un día... Cuando este equipo de gobierno necesita hablar de... Deja contestar. Cuando necesita hablar de ganadería, evidentemente reúne a los concejales de ganadería. Cuando necesita hablar, decidir o hablar o informar sobre temas de turismo, habla con la gente competente de turismo, que afortunadamente tenemos buenos ganaderos y ganaderas, buenos gente con turismo, o de cultura, o de servicios sociales, o de corresponda. ¿Vale? Pero no tiene asignada... No hay delegación de la alcaldía, vale, pues no hay delegación. Entonces no puede usted no puede decir, vas a hablar con el concejal de cultura, o vas a hablar con la concejal... Perfectamente, que pues ellos transmiten porque eso da lugar... Usted no está diciendo... Por favor, más preguntas. No, claro, que quede muy claro. Este ayuntamiento no tiene las competencias asignadas a ningún concejal, ni agricultura, ni hacienda, ni cultura, ni turismo, ni nada. Oiga, son su equipo y tendrán su forma de trabajar, pero los concejales se asignan o en el pleno de organización o por una resolución suya, y no es ningún caso de esos. Entonces, por eso. Vamos a ver, quiero preguntarle sobre la licencia esta que estuvo hablando de Corés. Licencias, tengo varias cosas que preguntarle. Dice, estoy mirando, no le dan la licencia porque le dieron a otro, no sé cómo lo explican en la... Dígame qué número que no puedo. Espera, pues te lo digo. Decreto de obras. En la 27, a mí, Sí, la 27. A descentar aparcamientos, ¿no? Y pone que no le dan la 27. la licencia porque le dieron a otro vecino, no sé cómo. Porque es un tema de servidumbre y de paso hay una sentencia judicial y nosotros porque pidieron licencias los dos para una cosa casi lo mismo y evidentemente dimos las licencias de acuerdo con la sentencia judicial porque había habido un contencioso civil. Quiero recordar, ¿te acuerdas, Tomás? Que era esto, ¿no? Sí. Bueno. Evidentemente el ayuntamiento, nos gustó o no, hay que cumplir las sentencias judiciales. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no se da contestación a los escritos que se meten y se reiteran por registro? Mira, esta señora vi en los registros que metió varios. Ya no le escribo para pedir las copias, porque si no, entonces sí que nos eternizamos. Hay cantidad de reclamaciones. Otro señor de aquí que protesta porque le aparcan delante, que es no sé si la tercera vez que reclama. Varias reclamaciones. ¿Por qué no se...? Hay en la administración, hay multitud de escritos, a veces son por silencio administrativo, o porque no tienen contestación, o porque son cosas que no son competencia nuestra, no lo sé. Se procura o hablar o contestar, o a veces están pendientes de informes, o que son cosas que no sabemos muy bien por qué se presentan. Si os digo que hoy me llamaron de protección civil por un perro
de no sé qué, no sé cuánto, y resulta que es de un paisano de un señor de Oviedo y el perro estaba abandonado por todos lados. Pues le digo, pues el que llama seguro que cree que no le contestamos. Que se comprueba, o te llaman porque hay un contenedor roto y ya no contestas porque procuras arreglarlo o lo que sea. Yo estamos hablando de escritos que le registran en... Ya le he contestado, por favor. Sí, bueno, pero... ¿Ya le he contestado? ¿Qué me contestó? Bueno, que no se contesta a la gente. No, perdona. La administración hay lo que se llama silencio administrativo. A veces no. ¿Cómo? Repítame. Lo que se llama silencio administrativo. A veces hay escritos que ves que no tienen tal y no es obligatorio contestar. ¿Vale? Y dos, normalmente si son cosas que se tienen derecho, con derecho se contesta, u otras veces no, son cosas que no sabes muy bien, pero normalmente se procura contestar. Bien. Hace unos días recibí una carta certificada de usted. No sé. La tengo aquí. Y me dice que en relación con el escrito que hemos dirigido al defensor del pueblo, y si seguimos así tendremos que seguir dirigiéndole más, eso no le va a costar dinero, pero le obligará a contestar a los escritos que le solicitamos. Entonces, yo había pedido el informe que se tiene que hacer cuando se contrata, en el caso del ingeniero que se contrató para la eficiencia energética. ¿Cómo se atreve usted a decir, respecto a la solicitud de información sobre el expediente de contratación de un ingeniero, manifiesto que no se ha realizado ninguna contratación de ingeniero y por tanto no existe expediente de contratación? Eso es... Me está preguntando, ¿no? Sí. Pues le voy a contestar, que ya se lo contesté en un pleno anterior. El Ayuntamiento de Oviedo no contrató a ningún ingeniero. El Ayuntamiento de Oviedo, en el plan de sostenibilidad turística, sacó a concurso la asistencia técnica, una contratación donde incluía, en el pliego de condiciones incluía la gestión del plan de sostenibilidad turística y dentro de ello también se incluía que la empresa que se contratara para la gestión tenía que tener un ingeniero que hiciera los proyectos, las certificaciones y selecciones de... Perdone, eso no es... ¿Me deja contestar? No, pero perdóneme. Vamos a ver, yo no le estoy preguntando por eso, yo le estoy preguntando por el ingeniero que se contrató para la eficiencia energética, que fue para la eficiencia energética no se contrató a un ingeniero, se contrató a un ingeniero que nos hiciera el proyecto el proyecto que se presentó a la eficiencia energética y la edición de obra que se está ejecutando ahora de otro tema del plan público. Vale. No, pero usted se refirió a otro ingeniero. No lo pregunté nunca. Perdone. Pero vamos a ver, usted cuando se refería que a la contratación laboral no se contrató al ingeniero. Es como si ahora pedimos un proyecto a un ingeniero que nos haga un proyecto de rehabilitación de esa plaza. Tú no estás contratando laboralmente, estás contratando a una persona que te hace el proyecto, que te pasa después una factura y es lo que es. Vamos a ver. Yo metí un escrito solicitándole para hacer una contratación, el contrato menor de esa contratación. Y le pedí el escrito que tiene que hacer el secretario. Es lo que le he pedido. Usted solicitaba que diéramos el expediente de contratación del ingeniero. Tenemos otro ingeniero. Y no hay ningún personal laboral que se haya contratado este ayuntamiento de ingeniería. Se contrata como otros expedientes que tenemos, otra gente que nos hace proyectos. Cuando necesitas un proyecto, imagínense que ahora, en un momento determinado, tenemos solicitado el arreglo de la escuela hogar a través de fondos europeos. Si nos lo aprueban, hay un arquitecto que nos va a tener que hacer un proyecto. Ahora, déjame un momentito, por favor. Creo que nos van a aprobar hacer la reforma de la biblioteca para convertirla en 0 a 3 años. Hay un arquitecto que nos ha hecho el proyecto. ¿Pero hemos contratado al arquitecto? No. Hemos contratado a un arquitecto que nos haga el proyecto, no laboralmente al arquitecto. ¿Vale? Es eso la diferencia. No, la diferencia... Vamos a ver. Usted contrata a ese arquitecto para que le haga el proyecto correcto, como hizo con lo de la eficiencia energética. Eso es un contrato menor, que usted tiene que hacer el contrato.
y es lo que yo pido. Y usted No, para hacer ese no es contrato... no, usted habla de contratos laborales, que no existen. No hablé Bueno, yo nunca le estoy contestando lo que usted preguntó y se le contestó. Venga, otra pregunta, por favor. No. Esto no es un debate. Vale, Vamos a ver, esto le va a quedar claro. Y súper claro sobre el papel. Yo pido el contrato menor de haber comprado. Vuelve a solicitarlo porque usted en lo que solicitó no solicitaba eso. Hombre. Solicitaba el contrato del ingeniero contratado por este ayuntamiento. Entonces entendíamos, yo creí como el que está permanentemente contratado, nosotros contratamos a la empresa DEX, el plan de sociedad turística, y la empresa DEX tiene que tener un ingeniero para llevar todo el tema de proyectos y direcciones de obra. Le contestamos que no teníamos no contratamos al ingeniero, nosotros contratamos a una empresa que entonces tiene que tener dos personas dedicadas, una a la gestión y otra a la ingeniería. Pero eso no es lo que yo pregunté, bueno, pues vuelvo a preguntarlo, perdón, solicítelo con la manera adecuada. No, está adecuado. Más preguntas, por favor. Adecuado y además, vamos a ver, ¿qué le dice el defensor del pueblo en el escrito? ¿Le deja muy claro? Da igual, sí. ¿Eh? Da igual. No da igual, no. Lo que da igual es que... Es que así como decimos. No, perdona, decimos lo mismo 1000 veces y ustedes no quieren comprenderlo. Vamos a ver. Uno, me quiere aclarar que le estoy diciendo, se lo hemos dicho ya 3 veces, que el pleno ordinario, cuando es fiesta, pasa al día siguiente a la misma hora, y usted dice que no presenta moción, entonces que va a presentar el defensor del pueblo porque no sé qué, no sé cuánto. A mí no me hablen de eso, yo no estoy hablando de eso. Vale, y el defensor lo que dice, procuren hacer los plenos ordinarios, que alguna vez, por alguna circunstancia, no se pudieron hacer, porque el año pasado fue cuando ocurrió, el señor secretario, desgraciadamente, estuvo de baja X meses y estuvimos 4 o 5 meses sin secretario, y hubo ciertos plenos que no se pudieron hacer. No hace falta resaltar tanto, decir el pliego de condiciones para ese contrato concreto, sea para hacer un trabajo concreto, aunque sea para hacer un trabajo puntual y concreto, tiene que haber un pliego de condiciones donde acuerda ese trabajo cómo va a ser y cómo se va a hacer. Muy bien. Mire, esta pregunta se la he contestado. Más preguntas, por favor. En los contratos menores deberán... Más preguntas, por favor. Le he dicho que esta pregunta está contestada. En ruegos y preguntas es ruego y pregunta. Usted pregunta y yo le he contestado. ¿Tiene más preguntas? ¿Tiene más preguntas? Quiero dejar claro que yo le he pedido lo del contrato. A mí no me va a tapar la boca de una cosa que tengo muy claro que la he pedido. Le he pedido del ingeniero que llevó la obra o lo de la negociación. Lea usted lo que presentó, si lo tiene yo no lo tengo. Léalo. No, pues déjanos leerlo, porque claro, que lo lea usted. Me gustaría tener aquí el documento que si estuviera... Señor alcalde, si le hago una relación de todas las ilegalidades... Un momentito, por favor. Secretario, reflejen en el acta, por favor, el siguiente pleno que tengamos, voy a tener el escrito que solicite. Lo voy a traer ahora mismo. Y lo leeré en el pleno. ¿De acuerdo? El escrito que presentó la señora concejala en relación con el contrato del ingeniero o ingeniera o lo que haya presentado. Lo leeremos aquí para... Más preguntas, por favor. Vale, déjalo ya correr, ya quedará claro. No, pero si es que le contestó el... Digo, más preguntas, por favor, esta está contestada, más preguntas. Si tiene, si no, si no tiene nadie más concejal, estamos continuando el pleno. Más preguntas, por favor. No, que ¿Tiene más preguntas? Quiero leerle, si me lo permite, lo que le escribió el defensor del pueblo, que entendió perfectamente. No, por favor. ¿Tiene más preguntas? No, ¿para qué se las voy a hacer? Si contesta... Bueno, ¿tiene más preguntas, sí o no? Hace usted lo que quiere... Sí, bueno, ya no tiene la palabra, por favor. ¿Más preguntas? ¿Para qué? Bueno, gracias y nos tenemos por el pleno. ¿Para qué vamos a perder tiempo? ¿Para qué vamos a perder tiempo si va a hacer lo que usted dice?